comando tablas WNR o comando C12. Sirve para crear tablas dentro del AutoCAD y que éstas tengan fórmulas, que recuerden decimales y que hagan subtotales. Aquí tenemos un ejemplo donde está filas, cuántas filas quiero, una tabla, cuántas columnas, aquí viene configurado 7. Vamos a trabajar con esta tabla primero. El título, área y volumen, aquí el alto de la fila, el alto del texto y el tipo de letra. Estos tipos de letras se encuentran en el comando Style. Si aquí me creo más estilos de texto o el plano ya viene con más estilos de texto, en el C12 automáticamente aquí se van a cargar todos estos tipos de letra que queramos. Subtítulos, tenemos el alto de la fila, alto de texto y el tipo de letra. Las filas, y tenemos al último una fila para el total. Asimismo alto de fila, alto de texto y en qué tipo de letra. En subtítulos también tenemos esto que me indica: une la columna 2 con la C3 y escriba la palabra medidas. Esto es para unir subtítulos. Luego nos vamos a toda esta parte de aquí que dice columnas. Tenemos la columna 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y si queremos más columnas, con esta flechita nos vamos de la 6 a la 10 y tenemos hasta 40 columnas. Con este botón regreso. Y podemos configurar cada columna. Podemos decir la columna 1, qué subtítulo quiero, el ancho, si quiero alguna fórmula, si es entrada izquierda o derecha, con decimales, sin decimales o con texto. Si quiero ajustar el texto, por ejemplo, si es que es un texto bastante largo, que sea en varias filas, y si quiero que esta columna se subtotalice, activo este botón. En este caso tenemos una numeración. La columna 2 es lado A, la columna 3 es lado B, la columna 4 es perímetro. Si pongo perímetro y pongo slash slash 2A más 2B, sale este subtítulo en dos filas, mientras que este que dice lado B saldría solo en una. Como este necesito una fórmula, aquí elegí fórmula y escribo 2 por C2, que es C2 es la columna 2, 2 veces el lado A más 2 veces el lado B. Es decir, 2 veces la columna 2 más 2 veces la columna 3 o lo que esté en la columna 3. En la columna 5 tenemos la altura, que no tiene ninguna fórmula, pero quiero con un decimal. Y algo interesante, en la columna 4 sí tengo subtotal y en la columna 5 también tengo subtotal. En la columna 6 tenemos área, slash slash A por B, porque esto quiero que salga abajo. La fórmula es C2 por C3. ¿Qué era C2? Lado A, y C3 el lado B, es decir, el área, con dos decimales y que me coloquen su total. Y en la columna 7, por eso aquí dice columna 7, si aumento una, se prende una más, si le quito, se quita esta columna. La columna 7 es del volumen, como dice slash slash, área por H, en el subtítulo sale abajo de volumen. La fórmula, también es importante poner esto, si pongo por y aquí pongo 2, significa que multiplique las dos columnas anteriores. La columna anterior es área y la columna anterior es altura, entonces va a multiplicar altura por el área. Y eso pongo la X entrada con dos decimales y subtotalice. Vamos a dibujar esta tabla. Dibujar, doy un punto y se dibuja esta tabla. Esta tabla tiene rectángulos que están en la capa planilla líneas y tiene este texto y todos los textos que están en la capa planilla text, y cambiando los colores de estas capas podemos cambiar la forma de esta planilla. Aquí podemos ver justamente medidas, dice lado A, lado B. Este subtítulo es justo lo que le pusimos. En el C12 pusimos que medidas 1, C2 y C3. C2 es de esta y C3 es de esta columna. Entonces al poner esta forma, medida sale como unión de estas dos columnas. Perímetro 2A más 2B, justamente le habíamos puesto con slash slash para que salga abajo. Y lo mismo el área dice área slash slash A por B, por eso sale área A por B abajo. Altura H sale en una sola fila porque le pusimos altura H. Si hubiera puesto altura slash slash H, la letra H saldría abajo. Ya tenemos aquí total
las 13 filas que le dije y subtotalizado las columnas que están con ese dígito. Algo muy importante para editar es con el comando etext. Por ejemplo, lado A me acerco, solo voy a escribir 5. Picamos en OK, pero el programa le pone 5.0 porque recuerda decimales. Si aquí le pongo 8.14, puedo dar Enter y se puso solo 8.10 porque le dije con un decimal. Automáticamente, miren, me calculó 2A más 2B. La altura, vamos a ponerle, por ejemplo, 3,40. Y me calculó el volumen y ya tenemos subtotalizado. Es como tener un Excel dentro de nuestro AutoCAD, pero sin necesidad de estar exportando ni nada. Directamente aquí esta tabla está funcional. Vamos a poner otra vez etext. Aquí tenemos un lado que sea 9 por 5, ¿sí? Perímetro 28, área 45. Y la altura, si le pongo 2,10, ya tenemos el volumen y tenemos los subtotales tanto del perímetro, de la altura, del área y de área por altura. Si es que cambio con doble clic, podemos ver que si pongo 14, aparece 14 sin poner los decimales. Y aquí pongo 5,236, sale así. Para que se calcule vamos a usar el comando calte. Y podemos ver que no solo se calculó, sino que ya me ajustó los decimales tal como le habíamos dicho. La altura, como no ingresé, no está ahí puesta, vamos a poner 8,51. Calte y ya se calcula todo. Esta fórmula está grabada y podemos abrirle, leer tabla. Esta tabla se encuentra dentro de la carpeta series y se llama tabla 1. Podemos incluso hacerle modificaciones y grabarle con otro nombre. Vamos a abrir otra tabla. Vamos a hacer la tabla 2. Esta tiene 10 filas y solo 4 columnas. La primera columna es número, lado A, lado B y al final tenemos área es igual a A por B. No tenemos nada más. Si bien aquí dice perímetro y esto, pero como la columna 5 está desactivada, no va a funcionar o no le va a dibujar. Puedo picar en una columna y si quiero borrarle, con suprimir se borra la columna o con insertar se inserta una justo antes de esta y esta se desplazaría. Vamos a dibujarle. Tenemos esta tablita muy sencilla para áreas en donde podemos poner texto, ponerle aquí 5, enter, aquí 3, enter, y miren, ya está aquí la fórmula. Pongamos 8 por 2, 16. Incluso si fuera negativo, por ejemplo menos 6,20, y este valor positivo, por ejemplo 10, sale negativo y se restaría a los otros. Puedo dejar aquí vacíos y esto voy a dejar 50, 21. Asimismo, si los cambios hago con doble clic, por ejemplo 6, y aquí le pongo 3, no se ponen decimales ni calcula. Pero con calte, si quiero saber cuál es el comando del calte, puedo poner P0, dígito calte, y es del comando C24 o calte para cálculo de fórmulas. El etext es del comando C5 para edición de textos y cálculo de fórmulas. Vamos a abrir otra tabla, C12, leer tabla. Vamos con la tabla número 3. Esta tabla también dice áreas, simplemente es A por B área. Dibujar y tenemos así, muy sencillito. La primera columna es A, la segunda columna es B y la tercera columna es área. Solo se subtotaliza el área. Vemos en el C12 tenemos 3 columnas, esta que es A, esta que es B y esta que es área. En la columna 1 le ponemos ancho de 1, la columna 2 ancho de 1 y la columna 3 ancho de 1 también. Las fórmulas, solo la columna 3 tiene la fórmula que dice C1 por C2. C1 es A y C2 es B. Que me ponga 2 decimales en cada una y que me coloque total solo en el área, es decir, en la columna 3. También dentro del C12 tenemos el botón cambiar texto, que es el etext, para ponerle aquí 11,
Pongamos otro, 8 por 5, 40, y se subtotaliza. Si es que quiero unir celdas, aquí tenemos este botón, unir celdas. Por ejemplo, vamos a unir D y área. Y se unió así. Es como el comando plug. Y si quiero dividirle, este vendría a ser el comando PLD. Marco la celda, enter, otro enter porque quiero dar punto, punto y enter. Y ya se dividió en dos partes. Podemos dividir o unir fuerzas. Digamos que yo quiero este total que esté unido, todo. Entonces con el C12 le digo unir celdas, marco estas tres y ya tenemos unido en uno solo. Abramos otra tabla con el C12, leer tabla. Estas tablas ya vienen predefinidas. Así pueden hacer cambios. Este es círculos. Vamos a ingresar en la columna 1 radio, slash porque quiero que R salga abajo de radio. Diámetro es 2R y la fórmula es 2 por C1. Columna 3 es perímetro, 2 pi R. Ponemos exactamente 2 por pi por C1 que es el radio. Y el área, pi por radio al cuadrado, pi por C1. Este simbolito es al cuadrado o puedo ponerle por C1 por C1. Quiero que me subtotalice la columna 3 y la columna 4. Digamos que yo quiero más filas, aquí le pongo, que quiero 20 filas. Dibujar. Y tenemos nuestra tabla con información de círculos. Puede ser para diámetros, por ejemplo, de varillas. Vamos a poner eText. Digamos que necesito para el FIDE 20, es decir, pongo 10, aquí tengo 20, el perímetro y el área. Para el FIDE 16 ponemos 8 porque es el radio, el diámetro es 16, pongamos para 6, es el FIDE 12, o para cualquier dato, digamos que necesito aquí 25, para el de 50, nos calcula 2R, 2πr y pi por radio al cuadrado, y nos da subtotalizado el perímetro y el área. Son tablitas muy fáciles de configurar y muy fáciles de llenar también. Con el C12 vamos a llamar a la última tabla que viene siempre grabada en la carpeta series, que es la tabla planilla A0. Vamos a dibujarle y vamos a analizar. Aquí dice planilla A0 estructural, porque en el título dice planilla A0 estructural, sale en la fila de este alto, el texto es de 25 y en verdad se puede cambiar todos estos nombres y grabarle nuevamente a la tabla. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 columnas y aquí están 13 columnas. La primera columna o el subtítulo, la primera columna es marca. Justamente aquí dice marca. La segunda espesor, pero como quiero que salga milímetros abajo de espesor, le pongo slash. Luego tipo, número, y aquí algo interesante. Tenemos dimensiones, unen las columnas donde está la medida A, B, C, D, E. La A es la columna 5 y la E es la columna 9. Entonces se pone C5 espacio dimensiones C9. Esto significa que los subtítulos se van a unir entre la C5 y la C9 y va a poner dimensiones. Aquí tenemos slash porque podemos unir más adelante algo también. Por ejemplo aquí total. Quiero que me una el subtítulo total para longitud y peso. Esta es la columna 12, la columna 13. Entonces ponemos slash C12 total C13. Esta instrucción le dice al programa que la columna 12 y 13 tienen que unirse el subtítulo para poner total. Tenemos como subtotal el peso en kilogramos. Esto se puede llenar directamente con el comando passDev, ¿sí? Una vez que se haga el cálculo, pero manualmente también podemos llenarle con eText. Por ejemplo, pongamos marca, digamos que es la 101, milímetros 3, tipo, hagamos el tipo L, ¿cuántos? 281 aceros. La medida del perfil, digamos que esto es de 40 por 40, y de espesor al que le pusimos aquí 3. Longitud de cada uno de los elementos, digamos que sea 5,23. Podemos ver que ya me calculó la longitud total. Y el peso, digamos que este perfil pese
7,85 kilogramos el metro. Entonces ya me calculo el peso y ya me aparece aquí el total del peso. Esto, repito, con el comando passDepth se llena automáticamente una vez que ya hayamos colocado todas las marcas con el comando perfil. Vamos a crearnos una tablita desde cero. Vamos a definir todo. Digamos que necesito solo 10 filas y necesito 5 columnas. Vamos a poner medidas de título. En subtítulos no voy a poner nada todavía. Y en total ponemos total. Como puse 5 columnas, solo se activaron las 5 columnas. Desde las 6 ya está desactivado. La primera columna vamos a ponerle a medida A. La columna B o la columna 2 va a ser la medida B. Y la columna C va a ser C. En la columna 4 vamos a poner área, que sería A por B. Y en la columna 5 vamos a poner volumen, que sería área por C. Vamos a dejar estas medidas y la fórmula de la columna 4 va a ser fórmula y vamos a poner C1 por C2. El por es el asterisco. Y en volumen vamos a poner de dos formas. Puedo decir por, y aquí pongo 2, significa multiplique las dos columnas anteriores, es decir, C y área. O también puedo poner fórmula, que sería la C4, que es el área, por la C3, que vendría a ser la otra medida. Centrada, puedo poner decimales, con 2 decimales a cada una de las columnas. Y aparte de eso, quiero que el área me subtotalice y quiero que el volumen también me subtotalice. Estamos listos. Dibujar, doy un punto y aquí está nuestra tablita lista con fórmulas. Aquí me faltó un poco más de tamaño en las columnas. Podemos borrarle C12. Y en esta que dice área vamos a decirle de 2 metros y aquí de 2 metros. Dibujé. Y ahora sí ya tenemos nuestra tablita bien. Vamos a comprobarle si funciona. Con el text le pico, vamos a ponerle 8, aquí vamos a ponerle 9, ya tenemos 72 de área y subtotalizó. Y en C vamos a ponerle 5, calculó el volumen y subtotalizó. Vamos a ponerle otra, aquí ponemos 5 por 5 y por 5. Tenemos áreas, volúmenes y subtotalizar. Vamos a ponerle 2 por 4 con decimales, 5 con 25, 5, pero le redondea porque le dijimos con 2 decimales. Si es que tenemos un área negativa o hueco y quiero que también le tome en cuenta, pues el negativo, por ejemplo menos 10 como dice, este sería 6 con 21 y tenemos, no me falta la altura, 4. Y este valor entraría restando y este entraría restando. Podemos comprobar y exactamente salen estos valores. Como esto es AutoCAD, en el momento de imprimir le puedo decir de qué color y en qué grosor de línea quiero esto, este texto, y si quiero en otro layer le cambio. Esto es AutoCAD, se puede cambiar tranquilamente. Vamos a ver algo interesante. ¿Qué pasa si yo le copio esta tabla? Vamos a cambiarle el valor, el text por ejemplo. Si en vez de 8 le pongo 10, podemos ver que no se cambió el valor de acá, porque la tabla no puede copiarse con el comando copy de AutoCAD. Para eso tenemos un comando que dice copiar tabla. Le copio y ahora sí podemos usar el text tranquilamente porque ya estaría bien. Aquí le pongo 10 y podemos ver que ahora sí se ajustó bien la tabla. Entonces las tablas no se copian con copy, sí se pueden mover, pero para copiar usamos dentro del C12 copiar tabla. También podemos moverle, borrarle. Podemos esta tabla que acabé de hacer, le puedo grabar y ponerle cualquier nombre de extensión TAW. Puedo poner por ejemplo volumen, guardar. Incluso esta tabla
mandarle a cualquier otra persona que tenga seres, y esta persona cuando necesite usar la tabla simplemente pone C12, leer la tabla, busca en donde esté grabada, le abre y está lista para dibujarle, poner necesito con 30 filas, dibuje y ya puede usar su tabla cuando necesite. Como recomendación, en vez de estar copiando tablas, es mejor volverlas a dibujar porque queda de cero y bien llenadas, sobre todo las fórmulas quedan bien organizadas. También podemos decirle que el comando C12 nos ayude poniendo cierta información. Por ejemplo, necesito 12 filas, una para cada mes, y quiero que me llene mes y que empiece en enero. Vamos a ponerle aquí dibujar y podemos ver que aquí dice mes, enero, febrero, marzo, abril, todos los valores. Como necesito un poco más de ancho, vamos a borrarle C12 y vamos a decirle de 1,20 m. Dibuje. Podemos necesitar que los meses más bien no estén aquí, sino en la parte de subtítulos. Entonces puedo decirle aquí en subtítulos, quiero que empiece en mes. Y podemos ver que aquí dice enero, febrero, marzo. Digamos que no quiero que empiece en enero, quiero que empiece en abril. Pues ya está desde abril. Y quiero que en filas nos aparezca día, lunes por ejemplo. Entonces vamos a poner dibujar. Y nos aparece así, día, lunes, martes, miércoles, jueves, mayo, junio, julio, agosto y todos los meses que necesitemos. También podemos decirle que en la columna no nos ponga día, sino planilla con una numeración. Y digamos que necesito solo hasta la 5, que empiece en el mes de mayo. Y los anchos puedo decirle de 2 metros todos. 2 y 2. Puedo llenar fórmulas. Lo que me interesa aquí es que se vea cómo nos ayuda a llenar con información. Aquí tenemos planilla 1, planilla 2, planilla 3, mayo, junio, julio, agosto. ¿Sí? También podemos decirle que mayo esté en la segunda columna, que ahí empiece. Es decir, vamos a decirle que empiece no en mayo, sino en abril. Y aquí vamos a ponerle planilla. Dibuje. Y tenemos planilla 1, 2, 3, 4, 5 y mayo, junio, julio. Y como necesito que me subtotalice todos los valores, vamos a ponerle aquí subtotalice, dibuje, y miren todos los cambios que se van haciendo en las tablitas. Y si quiero un total en la planilla 1 de todos los meses, vamos a ponerle la columna número 6. Aquí le ponemos subtotal, ponemos subtotal de 1,50 m. Y la fórmula vamos a ponerle sume las 5 columnas anteriores. También puedo poner C2 más C3 más C4 más C5, pero este es más fácil. Y que me coloque total también. Dibuje. Las otras tablas se pueden ir borrando. Y miren, ya tenemos planilla, subtotales. ¿Sí? Hagamos un cálculo de text. Aquí puedo poner en mayo 50. ¿Sí? Y ya me calculo 50. Ponemos de 20. Aquí ponemos de 80. 90. ¿Sí? Y me va calculando todos los valores. Comando OPText o comando C16 sirve para asignar fórmulas a tablas que tengamos dibujadas con AutoCAD. Vamos a hacerle que esta tablita sea funcional, es decir, que cuando yo llene A y B se calcule el área y vaya subtotalizando aquí. Entonces vamos a escribir C16 y vamos a poner primero decimales. Vamos a poner con 2 decimales a todo. Esto va a recordar después del momento de calcular. Para verlo un poco mejor, vamos a moverlo un poquito más a las columnas. C16. Vamos con la primera fórmula, que sería una multiplicación. Ponemos multiplicación, colocar fórmula,
Y primero marco los textos para la operación. Sería este con este, enter, y en donde quiero, aquí. Listo. Podemos chequear con el comando de text para ver si está la fórmula. Pongamos 5. Pongamos 2. Noten que ya los decimales ya se ponen solitos. Y ya tenemos 10. Esta fórmula que acabo de crear aquí, puedo seguir poniéndola acá o vamos a copiarles. C16. Entonces aquí tenemos copiar fórmula. ¿Cuál es el texto con fórmula? Este. ¿En dónde quiero copiar? En estos sitios. Vamos a chequear con edText. Aquí pongamos 2, 8, este 16, aquí 4,21, 12. Si es que es negativo, le respeta el signo, por ejemplo, menos 1 por 10, menos 10. Y en el lote 5 pongamos 8 por 5, nos daría 40. Ahora queremos subtotalizar, entonces vamos a ponerle fórmula a este texto. C16 y vamos a colocar ahora suma. Colocar fórmula, marco todo esto, lo que quiero sumar, enter y en donde quiero, aquí. Y está listo. Podemos cualquier momento cambiar de valor. Y digamos que este no era 2, sino que era 10. Y se cambian todos los valores y tenemos el subtotal también. Esta es una opción muy útil para tablas que ya tenemos hechas. Vamos a poder ponerles fórmulas y decimales también. También tenemos la opción C12, que está en otro video, con el cual se puede crear tablas con textos, líneas y con fórmulas directamente. Otra opción muy útil del C16 es que podemos chequear si las fórmulas están bien hechas. Por ejemplo, puedo decir aquí, revisar fórmula, le pico aquí y en rojo se coloca la fórmula y en azul los operadores y me indica aquí multiplicación de dos valores. Y si pico esta y esta, y si pico el total, me aparece el total en rojo y todos los operadores en azul y me indica aquí suma de 5 valores. Podemos entonces comprobar que todo esté bien. Si uso el comando C12 para colocar una tablita, dibujar, tenemos esta tabla que funciona perfectamente. Vamos a poner el text, por ejemplo 8 por 7, ¿sí? Y subtotaliza. Vamos a chequearle con el C16 que esté bien. Vamos a revisar fórmula, le pico, ¿sí? Esas son las multiplicaciones, y también si pico acá tenemos la suma total. Algo interesante es que no se puede copiar las fórmulas o tablas con el comando copy, porque se copiaría mal. Vamos a chequear aquí con el comando C16. Vamos a revisar la fórmula. Esta, correcto, multiplica esto, y esta no multiplica los dos de acá lado, sino los dos de arriba, porque esta es la referencia inicial que tenía. Lo mismo, el subtotal de áreas es este, y este cogió el de acá arriba. Por lo tanto, no estaría bien. Para arreglar, podemos usar la forma de colocar nuevamente las fórmulas. Vamos a multiplicar y le digo coloque fórmula. Estas dos, enter, póngale aquí. Vamos a copiar esta fórmula hacia abajo. Y por último vamos a hacer suma, coloque fórmula. Estos 5 valores, súmeles aquí. Chequemos con revisar fórmula. Y ahora sí, ya tenemos totalmente bien enlazado. Y el total también ya está de estos valores. Entonces no es bueno copiar con el comando copy, sino más bien con este botón copiar tablas, porque este va a copiar perfectamente. Vamos a pasarle aquí. Y chequemos si están bien las fórmulas. Revisar fórmula. Entonces, no copiar las tablitas con el copy, sino con ese botón que está aquí. También tenemos un botón que se llama resaltar fórmulas, que nos va a resaltar todas las fórmulas que encuentren en color. Y aquí podemos ver todas las que están en color azul son los operadores y lo que está en rojo son fórmulas que hemos colocado. Lo mismo en esta tablita de aquí. Vamos a llamar la tabla de acero estructural C12. Con el PASD también podríamos llamarle.
leer tabla, y en la carpeta series están todas las tablitas. Aquí está planilla de acero. Le vamos a dibujar y tenemos aquí. Vamos con el C16 a chequear si es que está bien. Pongamos resaltar fórmulas, ¿sí? Podemos ver que todo lo que es azul son los operadores, mientras que el total son las fórmulas. Vamos a chequear revisar fórmula. Este texto es, como dice aquí, C4 por C10. Es la columna 4 por la C10. Y en el peso, en cambio, es multiplicación de dos valores anteriores, este con este. Y el total podemos ver que es la suma de todos estos. Entonces el C16 nos ayuda a colocar fórmulas, a chequearles. También podemos desde aquí activar la calculadora para alguna revisión. Y también podemos quitar fórmulas, encerar fórmulas. ¿Qué significa encerar fórmulas? Que si algo que ya calculé quiero volver a dejarle en cero, marco y se pone en cero. Con encerar fórmulas también me dice aquí una opción, solo fórmulas o fórmulas de datos. Voy a ponerle fórmulas de datos para que toda la tablita vuelva a cero. Y tenemos lista para usar cuando necesitemos. También podemos hacer promedios, porque no solo son sumas o multiplicaciones simples, puede ser cualquier tipo de operación. Digamos que aquí necesito algo que me dé el promedio de A y B. Entonces vamos a copiar una columna más, pongamos aquí promedio y vamos a calcular. Tenemos que definir cuál es columna 1, columna 2. Voy a decirle que esta es la columna 1 y esta es la columna 2. Entonces la fórmula sería paréntesis, columna 1 más columna 2, paréntesis dividido para 2. Vamos a colocar esa fórmula. C16. No puedo usar con suma, resta, multiplicación, división, sino con fórmula. Y aquí ponemos justamente la fórmula. Paréntesis, C1 más C2, paréntesis, dividido para 2. Esa es la fórmula. Vamos a colocar esta fórmula. Aquí me indica seleccione texto para variable C1, sería este 0 de aquí. Seleccione texto para variable C2, es esta de aquí. Seleccione texto para colocar resultado, acá. Y está listo. Podemos chequearle con el comando etext. Pongamos por ejemplo 8, 4 y el promedio es 6. Y si esta fórmula quiero copiarle, simplemente C16 le copiamos esta fórmula hacia abajo. Pico la fórmula en donde quiera. Podemos siempre revisar la fórmula, ¿sí? Aquí por ejemplo nos indica fórmula C1 más C2 dividido para 2. Y también podríamos colocarlo en su total. A cualquier tabla que hayamos hecho con AutoCAD le podemos colocar fórmulas, resultados y decimales. También tenemos en esta ventana todo este recuadro de funciones que sirve para a textos que tengamos con AutoCAD hacerles algo. Por ejemplo, digamos que necesito numerar. Voy a poner texto de aquí a acá y vamos a poner los textos. ¿Sí? Puse muchos unos, pero yo quiero que diga 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a poner C16 y voy a usar la función suma. Factor 1 significa que va a ir sumando 1, 1, 1. Vamos a poner del texto inicial o de cada texto. Del texto inicial significa que yo voy a picar un texto, este por ejemplo que dice 1, y luego voy a ir picando sucesivamente. Este se va a convertir en 2, en 3, 4 y en 5. ¿Sí? Del texto inicial. O de cada texto le va a ir sumando. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos el botón aplicar. Aplicamos, le pico el texto y aquí le pongo 2, 3, 4. Se está poniendo con decimales porque aquí también puedo decir con cuántos decimales, sin decimal. Vamos a poner nuevamente, resumiendo, suma, factor 1 del texto inicial. Aplicar. Este es el inicial. Y aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si es que quisiera aumentarles algo, aquí le pongo aumentar texto n más, por ejemplo. Le digo aplique. Y a todos dicen n más 1, n más 2, n más 3. O también puedo decirle quitar caracteres. Quite 2 caracteres, siempre quita de la izquierda, aplique.
¿Listo? También podríamos decir del texto inicial, reste, multiplique o divida. O vamos a hacer suma, sume 10, pero de cada texto. Vamos a ponerle. Aquí ya no nos pide texto inicial, sino a este le va a sumar 10. 10. A cada uno le suma 10. Son diferencias muy sutiles, pero que pueden ser de mucha utilidad. También tenemos la posibilidad de copiar un valor. Digamos que aquí voy a ingresar un valor, un peso, 8,90. Y le vamos a poner en este peso. Y el comando Mass Properties de AutoCAD o brochita no me puede copiar este texto hacia abajo porque copia layer y color, pero no el texto. Entonces, con el comando C16 sí podemos copiar el valor. Y le digo igualar valor. Este valor, cópiele en todas las celdas. ¿Listo? Entonces podemos copiar de esta forma. Algo muy útil es tomar medidas, alturas o niveles. Voy a copiar este texto, lo voy a poner aquí abajo. Y vamos a ponerle n más 12,10. Y voy a ir copiando en los niveles que necesite. Aquí, hacia acá, acá y acá. Vamos a ver cómo vamos pasando los niveles hacia cada uno de los textos. Vamos a poner C16. Ponemos la distancia en Y. Algo muy importante, como en los textos dice n más, tiene que empezar desde el segundo carácter a medir cosas. Voy a poner el texto, entonces inicio carácter 2. Y quiero que me incluya el signo, positivo o negativo, le pongo más. Y listo, ponemos aplicar. Selecciona el texto, ¿cuál es el nivel o posición inicial? Este. Y solo voy picando y van pasando las alturas. Aquí me faltó poner puntos decimales. Repito, este y va sumando. Si es que fuera negativo, hacia abajo también funciona. C16. Recordemos, pongo distancia Y, número inicio carácter 2 y que incluye el signo. Apliquemos. ¿Cuál nivel quiero? Este. ¿En dónde quiero ponerle? Aquí. Acá. Esto que hice en Y también puedo hacer en X. Voy a ponerle este texto aquí. Y digamos que estas son las abscisas y quiero que empiece en 0.00. Y necesito varias medidas. Voy a poner como ortogonal algunos textos. Y quiero que me mida de aquí a acá y ese valor me ponga aquí. Y ya no sería N sino X. Vamos a ponerle X. C16. Vamos a quitar dos caracteres. Aplique. Y ya no aparece el N más sino solo 0. Y vamos a aumentar el texto que sería X más para que sea como abscisas. Aplique. Listo. Y ahora sí podemos poner distancia en X, es lo que quiero ir poniendo. Aplique. Igual 2, posición inicio carácter 2 y incluye el signo. Aplique. Pico el texto inicial y luego pico este y me va pasando la distancia de los textos. Podemos acotarle, voy a poner una cota más grande, acotemos de aquí a acá y podemos ver que esta cota es 62,62, que es justamente la abscisa que colocó aquí. También podemos acotarle de aquí a acá y en este caso es 79,80, que es de este valor de aquí. Con el C16 también podemos poner ingresar, pongo algún valor, con aplicar le puedo pasar a todos los textos que quiera. Dentro del 16 también tenemos cambiar texto, que es LText. También tenemos deshacer, que es un control Z, e inicializar para que se pongan los valores por defecto. Comando Vtext o comando C5 sirve para cambiar los datos de las tablas y que se recalculen todas las fórmulas. Aquí tenemos un cuadro de áreas. Con el text puedo cambiar este valor. Le voy a poner 9. Pongo OK y recuerde incluso el número de decimales. Con 3 tenemos 9 por 3, 27. Incluso ya se calculó abajo. En la fila 2 puedo poner 11.
aquí voy a poner 5. Incluso si es negativo, la fórmula va a calcular negativo también y va a restar al total. Pongamos 120. Si pongo 15,43, como solo es con un decimal, aparece 15,40. Otra tabla muy usada es la planilla de acero estructural, el text. Digamos que no son 8, son 25. Y podemos ver que cambió el total aquí. Cambiamos este valor también, 111. Y no solo cambia estos totales, sino el total de aquí abajo. Hagamos este ejemplo también. Vemos que son 128. Y van cambiando todos los valores. Si tengo un resumen de cantidades, todas estas tablas se generan con el PASDET o con el tablas WNR. El text. Puedo cambiar, en vez de 1.23 vamos a poner 8,11 y se calcula todo. Vamos a poner en plintos 5,90 y en perfilado de plintos pongamos 158,55. También puedo cambiar el precio, digamos que esté en 9,20 dólares. Comando CalT o comando C24 sirve para calcular todas las fórmulas y que se coloquen los decimales en los datos. En esta tabla podemos con doble clic cambiar, ponerle 8. Podemos ver que quedó 8 pero sin el punto 0. Aquí le voy a poner 11. 5.23 incluso con los decimales. Aquí le voy a poner 5,6. 12. Si son algunos valores, le puedo picar así. Con control 1 voy a cambiar los valores a 9. Y aquí, por ejemplo, 8,5. Con el comando CalT se le calcula todo y se colocan los decimales que estaban especificados en estas tablas. Estas tablas se crean con el comando PASDET o con el tablas WNR. Si tengo una planilla de acero estructural, se puede cambiar el número, digamos que eran 85, aquí 154, aquí 2, 11. Con CalT se calcula todo y las fórmulas también. Si el peso de este perfil tipo C no es 12,80, podemos marcar todo. Con control 1 le puedo actualizar el peso, digamos que es 15,31. Para que se calcule todo, CalT. Y también se va a recalcular el peso que está aquí abajo. En este resumen de cantidades podemos cambiar precios, digamos que está en 120, 250, 200, incluso las cantidades en vez de 8,11, 8, 6, 3. Si digitamos CalT, se calcula todo nuevamente y se colocan los decimales en las filas que se hayan especificado. ASYSCAD, software Aceres, versión 2020.